tal? Cuando me digan los cámaras, empezamos. ¿Vale? Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ciliano Franco, y el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, Vicente Alonso. El tema para la convocatoria de hoy es, como cada semestre, presentar a los extremeños y a las extremeñas una panorámica de cómo se encuentran nuestras listas de espera sanitarias en la comunidad autónoma. Ya les anuncio que es un nuevo semestre de bajada de las listas de espera globales. También de cómo se encuentran los pacientes sin cita, que también han disminuido a lo largo de este semestre, y también de los que esperan más tiempo de lo que dice nuestra Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada. Mire, Extremadura es la comunidad autónoma más garantista de todas las comunidades autónomas con respecto a la atención a los pacientes en cuanto a sus esperas, y esto lo es porque fuimos capaces en el año 2005, desde un gobierno socialista, en poner en marcha una ley de tiempos de respuesta en atención sanitaria especializada. Por lo tanto, quiero señalar desde el principio que es una comunidad autónoma garantista, porque le permite a los ciudadanos y ciudadanas que puedan hacer uso de su derecho a través de dos mecanismos, del propio Servicio Extremeño de Salud, pero también a partir de la Oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Con lo cual, a la pregunta de si la Ley de Tiempos de Respuesta se cumple en Extremadura, la respuesta es sí, se puede cumplir en Extremadura la Ley de Tiempos de Respuesta. Una de las acciones más importantes con las que cuenta o las que pone en valor esa ley del año 2005 es la transparencia con respecto a las listas de espera en atención sanitaria. En el año 2015 partíamos de una situación muy complicada, que teníamos unas abultadas listas de espera, y hoy presentamos un nuevo semestre de bajada de las listas de espera globales, de las listas de espera sanitarias globales, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. Por lo tanto, podríamos decir que las listas de espera sanitaria global en la comunidad autónoma ha bajado todos los semestres desde que gobernamos. Y, en segundo lugar, además, debemos agradecérselo a todos y cada uno de los profesionales que han permitido que estas listas de espera sanitarias globales bajen. Luego entraré en detalles de la lista de espera quirúrgica, en detalles de la lista de espera de consultas externas y en detalles de la lista de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Pero lo que es la lista de espera sanitaria global ha bajado en un nuevo semestre en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, esta rueda de prensa, así como la publicación en la página web inmediatamente de los datos de listas de espera, así como la remisión de estos datos de listas de espera al Ministerio de Sanidad, en este momento, en el momento en el que finalicemos la rueda de prensa, viene a cumplir con lo establecido en nuestra Ley de Tiempos de Respuesta y también con lo establecido en la legislación nacional. Por entrar en detalles, decirle que en este segundo semestre del año 2019 nos ofrecen los siguientes datos con respecto a la lista de espera global. Hemos reducido un 10% la lista de espera sanitaria global con respecto a diciembre del año 2018. Los datos que les presento son datos consolidados a 31 de diciembre de 2019, que es el semestre que analizamos, el segundo semestre del año 2019. Y siempre saben que las listas de espera tienen una afectación por la temporalidad. Por lo tanto, se comparan diciembres con diciembres, junios con junios, para poder ver que efectivamente cómo evolucionan las listas de espera. Por lo tanto,
hemos reducido un 10% la lista de espera sanitaria global con respecto a diciembre de 2018, lo que significa que en números absolutos hoy hay 12.440 extremeños y extremeñas que esperan o que no esperan ya para ni intervenirse quirúrgicamente, ni realizar una primera consulta, ni una prueba diagnóstico-terapéutica. La lista de espera global, por lo tanto, en el Servicio Extremeño de Salud está en una de sus cifras más bajas, está en 110.814 personas. Una cifra que es por debajo, por supuesto, del año 2015, cuando teníamos más de 189.000 personas en lista de espera, pero que también es más baja que en el año 2011, cuando nosotros dejamos el Gobierno de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, es una de las cifras más bajas dentro de toda la serie histórica. Hemos reducido, además, esa lista de espera global en un 7,3% aquellos pacientes que se encuentran fuera de garantía. En el documento que tienen les pondrá unas siglas que son FG. Ya saben los dados que somos los médicos a poner siglas. FG es fuera de garantía. Fuera de garantía significa que son pacientes que están esperando más de 180 días para una intervención quirúrgica, más de 60 días para una consulta o más de 30 días para una prueba diagnóstico-terapéutica. Esos son los que están fuera de garantía. Por lo tanto, hemos disminuido en 4.317 personas. Hoy, fuera de garantía, en Extremadura se encuentran 54.651 personas. Pero cuando nosotros cogimos el Gobierno, había 87.089 personas fuera de garantía en nuestras listas de espera. Y hemos reducido también los pacientes sin cita en un 13,4%, con respecto a los que estaban sin cita en diciembre de 2018. Eso supone una reducción de 6.822 pacientes que hoy saben cuándo tienen ya una cita. Fíjense que en este momento hay sin cita 44.238 personas, pero cuando llegamos al Gobierno había más de 99.000 personas en estas circunstancias. Por tanto, la valoración es moderadamente positiva en relación a la lista de espera sanitaria global, porque es un nuevo semestre de bajada en las listas de espera en Extremadura, con las dificultades que tenemos y que son de dos tipos y que han repercutido en la lista de espera quirúrgica. Una, las infraestructuras sanitarias y dos, la falta de especialistas que son o que afectan, mejor dicho, a todo el país. No es una cosa exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino que afectan a todo el país. También, como conclusión, decir que agradecemos el esfuerzo de gestión de nuestros profesionales y también los datos lo que nos indican es que hay que seguir en la línea diseñada por ese plan operativo de listas de espera que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para hacer frente a las listas de espera sanitarias de Extremadura. Saben que mi teoría con respecto a las listas de espera sanitarias es que los planes de choque sirven para momentos muy puntuales. Lo que hay que estar es encima de las listas de espera constantemente. Encima de las listas de espera constantemente, viendo cuáles son las evoluciones, viendo qué es lo que está incidiendo en las listas de espera para poder ir haciendo frente a lo que se vaya destacando. Cáceres ofrece unos resultados adecuados en este segundo semestre del año 2019 y eso significa que nuestro Hospital Universitario de Cáceres se va asentando, va ganando en actividad y va utilizando de forma eficiente los espacios de quirófano, los espacios de consultas externas y los espacios de pruebas diagnósticas. ¿Todavía ha dado todo su potencial? No. Todavía estamos viviendo las consecuencias
de un traslado de cualquier hospital, que es que se pierden quirófanos, se pierde actividad en general y eso repercute sobre las listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, como después veremos. Llerena Zafra ha sido un área de salud que también tiene un buen comportamiento en listas de espera. Y por último, en el comportamiento positivo le siguen Badajoz y Plasencia. Plasencia, que había sido objeto de críticas de cómo se estaban comportando las listas de espera durante los últimos semestres, pues es de decir que en este segundo semestre se ve que ha incrementado su actividad y que, por tanto, también tiene un comportamiento adecuado en las listas de espera sanitarias globales. Paso ahora a desglosarle los datos de listas de espera relativos a la lista de espera quirúrgica. Lista de espera quirúrgica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lamentablemente, hemos de decirle que la lista de espera quirúrgica ha aumentado en nuestra comunidad autónoma un 5% con respecto al mismo semestre del año anterior. Hay 1.225 pacientes que están esperando para una intervención quirúrgica más que esperaban en diciembre del año 2018. Pero el tiempo medio de espera para intervenirse quirúrgicamente lo seguimos teniendo por debajo de los 180 días. Y eso significa que nos estamos adaptando a la a la ley de tiempos de respuesta. Por supuesto, el tiempo medio de espera, que ahora mismo se sitúa en los 125 días, está muy por debajo de los 145 días que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. En todo este tiempo hemos sido capaces de disminuir en más de 20 y tantos días el tiempo medio de espera en intervenciones quirúrgicas en la gestión que hemos hecho durante todo este tiempo. Y uno se pregunta por qué ha subido en ese 5% la lista de espera quirúrgica. Pues le decía una de las causas: hemos perdido actividad quirúrgica con la apertura del nuevo Hospital Universitario de Cáceres, que todavía está repercutiendo sobre el resultado de las listas de espera quirúrgicas globales y que esperamos que en el primer semestre del año 2020 dé unos resultados distintos. En segundo lugar, seguimos teniendo problemas en las infraestructuras sanitarias. No tenemos todos los espacios quirúrgicos, todos los quirófanos que necesitamos en todas las áreas de salud para que se pueda hacer frente a un incremento de actividad. Por ejemplo, en el área de salud de Plasencia seguimos esperando que podamos disponer de todos los quirófanos que están proyectados en ese centro, aunque cada vez estamos más cerca. Está siendo una batalla legal importante. Y, por último, pues que hemos tenido, como saben todos y todas, un déficit de especialistas en traumatología, en cirugía vascular, en cirugía general y aparato digestivo, en dermatología, en especialidades, en definitiva, quirúrgicas, en ginecología, que están afectando indudablemente a la actividad. Sin embargo, decirle que las especialidades con más listas de espera quirúrgica serían cirugía oral y maxilofacial, traumatología, cirugía general y aparato digestivo y ginecología, aunque esto va variando en función de las distintas áreas de salud. El comportamiento de la ginecología, por ejemplo, no es igual en el área de salud de Plasencia que en otras áreas de salud, así como la cirugía vascular no es lo mismo en el área de salud de Cáceres por las dificultades para encontrar especialistas que en el área de salud de Badajoz, como pueden entender. Pero sin duda ninguna, pues evidentemente tenemos que hacer frente a ese incremento de listas de espera quirúrgica que en este momento tenemos y que nos comprometemos a solucionar a lo largo de este primer semestre del año 2020 o a ponerle remedio dentro de ese segundo plan operativo de listas de espera sanitarias que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Paso ahora a detallarle las listas de espera en consultas externas.
Las listas de espera en consultas externas han disminuido en un 13% con respecto al mismo periodo del año 2018. Un 13%. Es decir, hemos bajado en 7.611 pacientes en consultas externas. También han disminuido los pacientes sin cita, 680 pacientes menos, y también han disminuido los que están fuera de garantía, es decir, esos pacientes que esperan más de 60 días para esa consulta externa, en 298 pacientes. Las áreas de salud que más han conseguido disminuir sus listas de espera quirúrgica han sido, por supuesto, Cáceres, que va ganando en actividad, Badajoz, Don Benito Villanueva y Llerena Zafra. En esas áreas de salud es donde mayor ha sido el descenso de la lista de espera de consultas externas. Las especialidades con más demoras en las que debemos incidir. Otorrinolaringología es una de las especialidades que más lista de espera tiene en consultas externas. Oftalmología, dermatología, traumatología y rehabilitación, aunque también les digo que esto varía por áreas de salud. Y para terminar, les desgloso los datos de lista de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas en Extremadura. Esta lista de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas ha disminuido en casi un 17%, un 16,7% con respecto a diciembre del año 2018. Esto supone un descenso en números absolutos de más de 6.000 pacientes que se encontraban esperando en diciembre de 2018 con respecto a diciembre de 2019. Y fuera de garantía se han disminuido en una cifra muy importante, quizás de las más importantes que les pueda dar hoy. Han disminuido en un 28%. En un 28%. Eso requiere muchísimo esfuerzo por parte de nuestros profesionales y por parte de la gestión del Servicio Extremeño de Salud, lo cual tengo que agradecer muchísimo. Fuera de garantía. 21%, perdón. Sí, 21%. Repito. Fuera de garantía, es decir, aquellos que esperan más de 30 días para hacerse una prueba diagnóstico-terapéutica, la cifra de descenso es de 21%. 21,2 exactamente por ciento. Es una de las cifras más importantes que les puedo dar a lo largo de mi intervención y que han disminuido con respecto a diciembre de 2018. Las áreas que más han disminuido y que más han contribuido han sido Cáceres, Llerena Zafra y también Badajoz, han disminuido en Coria, en Plasencia y en Navalmoral de la Mata. Hemos sido capaces de disminuir el tiempo medio de espera, que estaba en 81 días y ha pasado a 76 días. Y aquí destacaría la labor que ha tenido el área de Llerena Zafra en cuanto a las pruebas radiológicas, que ha sido un esfuerzo muy importante por parte de sus profesionales para que hayan disminuido de 70 días de tiempo medio de espera a 14 días de tiempo medio de espera en las pruebas radiológicas en Llerena Zafra. Por lo tanto, estos son los datos que les puedo ofrecer en aras a la transparencia y ahora decirles que en lo que nos encontramos trabajando en este momento es en afrontar las siguientes cuestiones. Que Plasencia disponga cuanto antes de los espacios de quirófano. Está siendo, ya digo, una dura batalla legal para que esto se consolide y podamos disponer de esos espacios quirúrgicos cuanto antes. Seguir estabilizando y aumentando la actividad en el Hospital Universitario de Cáceres, que eso nos va a permitir mejoras en la lista de espera quirúrgica, sin duda ninguna. Negociar en la mesa sectorial todos aquellos aspectos que tengan que ver con la atracción de especialistas para combatir las faltas de especialistas y, por supuesto, hacer un seguimiento absolutamente constante. A partir de los próximos días anunciaremos un ambicioso
plan, un marco estratégico que pondremos en marcha en la atención primaria de salud, con lo cual incrementará la resolución, la atención primaria de salud, y eso también repercutirá en lo que son las listas de espera en atención hospitalaria o en atención especializada. Por mi parte nada más y quedo a lo que me quieran preguntar sobre este o cualquier otro tema que les interese. ¿Preguntas? Sí. Al principio de su intervención ha dicho que la ley extremeña de tiempo se cumple. Sí. Hay 54.000 personas que no están dentro de ese tiempo. Sí. Entonces, pero pueden hacer uso del derecho. La ley lo que crea es el derecho. Y el derecho significa que hay un primer paso para asegurar ese derecho, y es que cuando el Servicio Extremeño de Salud ve que un paciente puede esperar más de 6 meses para ser intervenido quirúrgicamente, puede esperar más de 2 meses para una consulta o puede esperar más de 1 mes para una prueba diagnóstico-terapéutica, tiene que ofrecerle otro centro donde se pueda realizar. Ese es el primer paso de la ley. El segundo paso de la ley: si el SES no pudiera ofrecer ningún centro, la ley lo que le permite es que el ciudadano que esté esperando más de ese tiempo puede acudir a la oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura para hacer valer su derecho, y eso suele acabar en una resolución donde se ha llevado a cabo un proceso de mediación para que ese paciente sea intervenido, sea atendido en una primera consulta o sea atendido para realizarle una prueba complementaria. Es decir, es una ley que garantiza un derecho. No es una ley que establezca solo tiempos, sino que le dice al ciudadano cómo puede ejercer su derecho para que se cumpla. Por lo tanto, es tremendamente garantista en ese sentido cuando lo afirmaba. De hecho, en los últimos tiempos hay una disminución en un 11% en las solicitudes que los extremeños y las extremeñas hacen a la oficina de la Defensora de los Usuarios, con lo cual quiere decir que nuestras listas de espera, aunque tienen que seguir mejorando, van mejorando. Y luego hay gente que de lo que estamos hablando son de procesos que pueden esperar, obviamente. Aquí no estamos hablando ni de tumores, ni estamos hablando de cirugías cardíacas, ni estamos hablando de ninguna cosa que se operan en el día a día. Aquí son intervenciones quirúrgicas, son consultas o son pruebas diagnósticas terapéuticas que pueden esperar. Y hay gente que prefiere esperar a la lista de espera de su centro hospitalario o de su cirujano de referencia antes que acudir a otro centro sanitario, aunque se le haya ofrecido. Y está en su derecho, ¿eh? Lo que se le dice al ciudadano es: elija usted entre una lista de espera o elija usted que le podamos derivar a otro sitio. Y hay gente que decide que se quiere quedar donde está y esperar pues el tiempo que haga falta, pues porque se fía de esas manos, como dice la gente, si son cirujanos, por ejemplo, ¿no? O cirujanas. ¿Más? Sí, Celestino. Buenos días. Ha hablado que se va a desarrollar un plan ambicioso, ha dicho, en atención primaria para aliviar las listas de espera en hospitales. Perdona la ignorancia, ahora mismo los centros de atención primaria no alivian esa carga a los hospitales, es decir, sí. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Vamos a ver. Voy a poner algunos ejemplos para que se entiendan, ¿vale? Voy a poner algunos ejemplos para que se entiendan. La atención primaria de salud ahora mismo tiene un porcentaje de resolución en un 80% los problemas de salud. Es decir, la mayoría de problemas de salud se atienden en el ámbito de la atención primaria de salud.
Pero vamos a suponer que en un determinado área de salud, para realizar por un paciente que viene con una cefalea, con un dolor de cabeza, al que el clínico, el médico, cree que debe realizarle una prueba diagnóstica, esa prueba diagnóstica solo está en manos, pedírsela en manos del neurólogo. Tiene que hacer una derivación al neurólogo. Eso conlleva a que pase a una lista de espera de una primera consulta y después a una lista de espera de una prueba diagnóstico-terapéutica. Si esa prueba diagnóstico-terapéutica, por los criterios científicos y técnicos, se decide que también la pueda pedir el médico de familia, evidentemente habremos incrementado el porcentaje de resolución y el paciente solo tendría que esperar a realizarse la prueba diagnóstico-terapéutica, pero no a una primera consulta con el neurólogo. No sé si soy capaz de explicarme. Pues eso es lo que vamos a hacer. Que la atención primaria de salud pueda acceder a todo aquello que tenga que acceder dentro de su cartera de servicio. Y que eso es verdad que se ha homogeneizado mucho a lo largo de los últimos años, el catálogo de pruebas a las que pueden acceder, pero todavía hay diferencias entre las distintas áreas de salud. Y lo que queremos es que los profesionales ganen en resolución. Le voy a poner otro ejemplo. Si yo soy un paciente con diabetes, fundamentalmente diabético tipo 1, y a mí me tienen que hacer una revisión anual de la retina, porque uno de los órganos afectados por la diabetes tipo 1 es el ojo, y me la tienen que hacer anualmente, y el médico de atención primaria tiene que solicitar todos los años o tiene que solicitarme todos los años una derivación a oftalmología, estaremos incrementando el volumen de consultas a oftalmología. Pero eso podemos organizarlo de otra manera. Ya hay experiencia y hemos tenido un plan que hemos llevado en atención primaria, que es el programa de retinografías, donde en atención primaria se le hace una foto a la retina del paciente y lo que viaja a que lo informe el oftalmólogo no es el paciente, lo que viaja es la fotografía de la retina y dice el oftalmólogo si hay que ver al paciente o, de lo contrario, no hay que ver al paciente hasta el año siguiente porque no haya ningún signo en la retina que nos indique que la diabetes está afectando esa retina. Esa sería otra forma de incrementar la resolución. Tercer ejemplo, dermatoscopia. Yo tengo un lunar que me ha cambiado de aspecto y acudo a mi médico de cabecera. Si mi médico de cabecera me ve que ha cambiado efectivamente de aspecto y que me tiene que derivar al dermatólogo, lo puede hacer independientemente del diagnóstico y que me hagan una dermatoscopia en dermatología y, por lo tanto, lo estoy haciendo esperar para una primera consulta en dermatología, o bien que al dermatoscopio y que esa imagen viaje al dermatólogo lo pueden hacer en el ámbito de la atención primaria de salud. Con lo cual, lo que viaja nuevamente es la imagen y no viaja al paciente. Y el dermatólogo, en función de eso, verá si tiene que ver al paciente o no tiene que ver al paciente. Son a esas cosas a las que me estoy refiriendo cuando digo incremento de la resolución en atención primaria de salud. La atención primaria de salud tiene mucho potencial en una comunidad autónoma como la nuestra. Y yo lo que tengo que estar es agradecido de la capacidad de resolución que tienen ahora mismo los profesionales de atención primaria de salud. Pero si podemos contribuir a que también por desarrollo profesional ellos tengan más capacidad resolutiva, eso es lo que vamos a hacer con la aplicación del marco estratégico de atención primaria de salud. No sé si me he explicado. ¿A los médicos de atención primaria pedir estas pruebas diagnósticas? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No obstante, no lo tengo que creer yo, que en este caso soy médico, pero esto no lo debe decidir un político. Esto lo debe decidir una comisión específica, con criterios científicos, de cuáles son las pruebas
que desde el punto de vista de la seguridad clínica tienen que realizarse en el ámbito de la atención primaria de salud. Por eso no quiero ser yo, aunque yo en este caso, pues de la casualidad que soy médico y algo entiendo de esto, pero esto no lo debe decidir un político, sino que debe ser un técnico, un comité técnico reflexionando sobre la cartera de servicios de atención primaria de salud, ¿no? Venga, haz la viva voz. Sí, sigue siendo muy llamativo, pero tenga en cuenta que nosotros hemos tenido que ir reduciendo muchísimo la lista de espera que la integraban esas personas que estaban sin cita. Hemos pasado de más de 99.000 personas que estaban sin cita y hemos tenido que irlas ordenando dentro del sistema. Y eso, 100.000 pacientes no se pueden absorber por el sistema sanitario de un día para otro. Tenemos que irlo haciendo semestre a semestre. Semestre a semestre. Desde luego, esto cambia sustancialmente desde el año 2011 para adelante. Desde el año 2011 hasta nuestros días. Del año 2011 hacia atrás, donde el sistema de información JARA no contabilizaba estos pacientes, para la ciudadanía esto era tiempo de espera sin saber dónde estaban, porque eran lo que llamábamos los buzones, ¿no? Que eran esos papeles que te rellenaba el médico de atención primaria, te derivaba, el papel lo tenías que llevar al centro de especialidades o lo mandaban desde tu centro de salud al centro de especialidades. Bueno, pues ese trayecto se ha evitado ahora, pero evidentemente ese trayecto que se ha evitado ahora necesita un acomodo en la agenda de los profesionales. Y siempre vamos a tener un porcentaje de pacientes que no estén citados por la propia evolución del sistema, pero evidentemente tenemos que ser capaces de disminuirlo. El hecho de que hayamos sido capaces de disminuirlo en más de un 55% en una legislatura, yo creo que tenemos que agradecérselo a los profesionales de admisión de nuestros centros hospitalarios, porque ha sido un esfuerzo titánico para poder cuadrar las distintas agendas, ¿eh? Y eso no me exime a que tenga que seguir trabajando sobre este tema. Ha subido la lista de espera quirúrgica, el tiempo para operarse. Uno es el tema del Hospital de Cáceres, que se entiende que a medida que vaya engrosando maquinaria reducirá las listas de espera. Los otros dos factores ya son, porque aquí llevamos asistiendo a varias ruedas de prensa y lo de los hospitales el quirófano de Plasencia, eso ya es eterno, sinceramente, ¿no? Bueno, estamos más cerca que nunca. Yo sé que hasta que no tengamos los quirófanos, desde luego lo que no voy a hacer es una foto en un quirófano que no es mío. No me la voy a hacer. Ahora, sí estamos más cerca porque ya la empresa tiene una oferta económica encima de la mesa y estamos esperando que la empresa acepte o nos dé una contraoferta en relación a la oferta económica que le hemos hecho. Le hemos ofrecido alrededor de 1.400.000 euros por poder disponer de todos los quirófanos, que era una obra que no estaba pagada, una obra que no estaba pagada. Y estamos esperando en este momento una resolución que yo espero que sea ya en breve, ¿no?, por el tiempo que llevamos. Pero ha sido duro, ¿eh? ¿Dos los que quedan pendientes de reflexionar? Son dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y otros dos quirófanos que son quirófanos al uso. Dando por hecho que se resolverá cuando Dios quiera, el tema de los especialistas ya sí que creo que puede ser un dolor de cabeza. No sé si lo percibe como un dolor de cabeza porque no es un tema solo extremeño. Lo percibo como un reto. Lo percibo como un reto. Evidentemente esto da dolores de cabeza, sobre todo en mí, que tengo cefaleas de tensión. Pero independientemente de eso, lo veo como un reto. Es verdad también que nosotros sabíamos que tendríamos dificultades con determinadas especialidades y a últimos del año 2019 hemos sacado una nueva oferta de 78 plazas que vienen a consolidar un empleo justamente en las especialidades que yo le estaba diciendo.
especialidades como traumatología, especialidades como anestesiología, especialidades que son deficitarias en determinadas áreas de salud. Concretamente, traumatología nos falta fundamentalmente en Don Benito, Villanueva de la Serena y en Plasencia, digo fundamentalmente, puede faltar algún traumatólogo, pero de forma más importante en esos dos hospitales. Anestesistas nos faltan en el Hospital de Plasencia, fundamentalmente, y también nos faltan en el área de Llerena Zafra, en este momento. Y luego hay cosas que sé que no voy a poder conseguir. Sé que hay cosas que no voy a poder conseguir, tal y como está ahora mismo las distintas especialidades. Es decir, si no consigo especialistas con contratos prolongados, es difícil que pueda cubrir bajas de especialistas que se producen por poco tiempo. Y eso es una situación nueva a la que nos tenemos que acomodar y ver cómo podemos gestionar eso dentro de los servicios. Por ejemplo, si hoy se me da de baja un cirujano vascular, no me crea que voy a poder acudir a una lista de espera para contratar un cirujano vascular por 3 meses, porque no lo voy a encontrar. Aunque prevea que la baja es de 3 meses. No lo voy a poder encontrar, porque no lo hay en el resto del país, ¿no? Fíjese lo que nos ha costado encontrar y estabilizar una plantilla como la de oncología médica, ¿no? Es una de las reclamaciones que yo llevaré al Consejo Interterritorial, que sigamos trabajando en este sentido, pero yo creo que estamos dando pasos firmes para conseguirlo. El sábado, 35.000 españoles y españolas, y también extracomunitarios, en un 10%, se examinaban del examen MIR. Nosotros este año ofertamos la mayor oferta de formación sanitaria especializada. Eso se llama planificar. Eso se llama planificar. Y lo que hemos vivido durante unos años es una falta de planificación, porque en este país se han perdido miles de plazas de formación sanitaria especializada, año tras año, que ahora mismo nos están haciendo falta en todo el país. En las zonas de difícil cobertura, más, pero en todo el país. Porque cuando Madrid, la semana pasada, intenta modificar una norma con rango de ley para poder quedarse con los médicos extracomunitarios, y en Madrid, eso indica de qué está pasando en este país. Y es que hay una falta de planificación en los años anteriores muy importante que estamos viviendo a día de hoy como lo estamos pudiendo hacer. Aún así, yo espero poder dar cobertura a traumatología con esta oferta extraordinaria, a anestesia, y espero ser capaces de, con las alianzas estratégicas entre los diferentes servicios, dar cobertura a algunas necesidades de especialistas que se van a tener que producir irremediablemente en las distintas áreas de salud del Servicio Extremeño de Salud. ¿Vale? Sí, yo le quería preguntar, aunque ha hecho alguna referencia durante toda la exposición, respecto al Hospital de Cáceres, al nuevo Hospital Universitario de Cáceres, esta semana se cumple un año desde que se abrió esa primera fase. Me gustaría un balance un poco más global, no solo en aspectos de lista de espera, de ese año que lleva en marcha. Primero, felicitar a todos aquellos que han hecho posible el traslado paulatino al nuevo hospital, porque el traslado ha sido ejemplar. No ha habido ningún problema importante en el traslado al hospital. Ningún problema importante en el traslado del hospital. Por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones. Segundo, felicitar al área de salud de Cáceres y a la provincia de Cáceres, porque disponen de un hospital de vanguardia, el único hospital público abierto en época de crisis. Por lo tanto, felicitar a la sociedad cacereña que ha conseguido tener ese hospital. Y luego felicitarme por el volumen de intervenciones quirúrgicas que ya se han realizado, por el volumen de urgencias que ya se han realizado, por el volumen de consultas externas que ya se han realizado y porque todo esté volviendo a la normalidad después de una lógica parada que se produce siempre cuando se trasladan el centro hospitalario. Yo siempre digo que abrir un hospital no es
un proceso que empieza un día y termina el día siguiente. Abrir un hospital es abrirlo de forma paulatina. Y en las próximas semanas veremos cómo por allí aparece un acelerador lineal, y eso será la mejor forma de celebrar el primer aniversario del Hospital de Cáceres. El que Cáceres pueda disponer de oncología radioterápica pública por primera vez en toda su historia sanitaria será la mejor forma de celebrarlo. No obstante, como no quiero que me falle la memoria y no soy capaz de retener los datos del volumen de consultas, de cirugía y de pruebas complementarias, no tengo ningún inconveniente en que mi jefe de prensa se lo facilite una vez que terminemos esta rueda de prensa, para que ustedes tengan todos los datos de lo que se lleva hecho y de la actividad que ha tenido ese hospital durante este primer año de funcionamiento. ¿De acuerdo? Se circulará a todos los que están presentes. Sí. Quería preguntarle por otro asunto. Sí. Comentaban desde el Ministerio de Sanidad que ha comenzado ya a distribuirse para los centros de salud el protocolo que se había acordado con las comunidades para la alerta del coronavirus. Sí. La semana pasada hubo una ponencia de la Comisión Nacional de Salud Pública, donde ya los epidemiólogos cerraron un protocolo con respecto al coronavirus. Ya este fin de semana, ese protocolo que se acordó en el Ministerio se ha mandado a las distintas gerencias de áreas de salud. Como era fin de semana cuando se ha transmitido, porque el protocolo se cerró en el Ministerio el viernes a última hora de la mañana, si no me falla la memoria, se ha distribuido fundamentalmente a los servicios de urgencia, porque eran los dispositivos que estaban operativos, y hoy se cuelga, o se ha colgado, mejor dicho, en el gestor documental del sistema de información de todos nuestros profesionales. ¿En qué consiste ese protocolo? Ese protocolo consiste en anticiparnos a la presentación de un caso. Quiere decir que cuando alguien venga con síntomas respiratorios, preguntemos por un antecedente epidemiológico muy importante, y es que si ha estado en China o ha hecho algún viaje a China durante los 14 días previos. Eso, o si ha estado en contacto con alguien que de forma fidedigna haya tenido una neumonía o haya tenido un proceso viral por el coronavirus, ¿no? Es decir, que los contactos directos se suelen estudiar. Y luego el resto del protocolo, de lo que se trata es las medidas de aislamiento que se tienen que tener con respecto a él. Todos los hospitales de Extremadura en sus servicios de urgencia tienen algún box de aislamiento. Esto no lo podíamos decir hace algunos meses. Hoy sí lo podemos decir, que todos los hospitales tienen algún box de aislamiento para poder ubicar a un paciente que fuese sospechoso hasta la confirmación de si está infectado o no está infectado. ¿Qué hay que hacer con las muestras? ¿Cómo hay que tomar las muestras? ¿Dónde hay que mandar las muestras? Que fundamentalmente lo llevará, a pesar de que lo hagamos aquí, también el Laboratorio de Microbiología de Majadahonda, que es donde se van a centralizar todas las muestras. Y, en tercer lugar, pues la actitud con respecto a ese paciente. Fundamentalmente, es muy importante, pues eso, la definición de caso posible, probable y de caso confirmado. A día de hoy, en Extremadura no tenemos no hay ninguna alerta. Es una enfermedad de declaración obligatoria al Ministerio, evidentemente, y nosotros en Extremadura hasta este momento no tenemos ninguna. Yo, en los problemas de salud pública, si tengo oportunidad de decírselo al ministro, se lo diré. Hay dos máximas. Primero, ponerme en lo peor para que ocurra lo mejor. Es una de mis máximas en salud pública. Ponerme en lo peor para que ocurra lo mejor. Es decir, esto que se está hablando, esta polémica que hay sobre si tantos millones de personas en China tienen que estar aislados del resto o tienen que estar confinados del resto, me parece una medida de salud pública que en algún momento pueda resultar exagerada, pero que desde luego en salud pública es mejor pasarse que quedarse corto. Y luego ya habrá tiempo de levantar la cuarentena. Y, en segundo lugar,
le pediré que si puede interceder con la Organización Mundial de la Salud. A mí me parece que en este momento, tal y como están apareciendo los casos en los distintos países, creo que la Organización Mundial de la Salud debería declarar ya la alerta internacional. Es una opinión personal, pero que yo creo que debería declarar la alerta internacional. Debería estar declarada la alerta internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud en este momento ya con respecto al coronavirus. Se transmite por gotas fundamentalmente de fluidos o de saliva, fundamentalmente, por tos, por estornudo, y fundamentalmente vale con una mascarilla quirúrgica, es suficiente para el contagio por gota, pero si se va a realizar una prueba que lleve a convertir algo en aerosol, entonces ya se deben utilizar mascarillas con más grado de filtración, ¿no? Y también están avisados nuestros profesionales de cómo tienen que comportarse. En cualquier caso, el protocolo será un protocolo vivo en función de los casos que vayan apareciendo y del comportamiento que tenga esta enfermedad. Lo malo de esta enfermedad es que es contagiosa antes de que dé síntomas en la persona. Y eso complica el control de la enfermedad. Porque cuando las enfermedades se contagian solo cuando dan síntomas en la persona enferma, es más fácil controlarla, pero cuando se contagia previamente a que dé síntomas, ya es más difícil, porque yo he podido venir de un viaje de China, no tengo ningún síntoma, estoy infectado, estoy contagiando y luego ya me dan los síntomas. Y entonces, pues esto es una dificultad que tiene esta enfermedad, ¿no? ¿Más cositas? Por terminar ya el capítulo del coronavirus. De todas formas, es una enfermedad que tiene un índice de mortalidad bajo, a pesar de todo, ¿no? De letalidad bajo. De letalidad. Letalidad bajo. Si hablamos con propiedad, porque si no luego me llaman la atención los epidemiólogos, el índice de letalidad es bajito, muy bajo. Probablemente haya cuadros que sean cuadros pseudocatarrales, que es la mayoría de los cuadros que da el coronavirus, y solo en algunos casos da una neumonía viral, que evidentemente las neumonías virales son graves, pero como cuando da neumonía viral la gripe. Cuando da una neumonía viral la gripe, por el virus de la gripe, también es una enfermedad grave. Pero el índice de letalidad es bajo. De los miles de afectados, que la letalidad haya sido de 50 y tantos casos, supone que es una letalidad bajita. Muchísimas gracias a todos y a todas.